Buenas noches, queridos hermanos y amigos. Como les he prometido, voy a empezar a introducirlos en la visión de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. O sea, estamos viviendo últimos tiempos porque la venida de Jesucristo cada vez se acerca más. Y Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, que es aquella iglesia que toma a Jesucristo como su Señor y Salvador, teniendo un nuevo nacimiento, que en esto es que yo, en el nombre de Jesucristo, voy a empezar a introducirlos. O va a empezar, yo les voy a dar unas pautas, pero Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que te va a llevar cuando tú atesoras la palabra de Dios en su corazón, cuando tú crees, cuando tú entras y tomas a Jesucristo por fe, igual Dios te va a llevar a ese nivel de fe, al varón perfecto, a lo que es a la estatura en Cristo, que es el nivel de fe donde la iglesia debe de llegar para poder ser una iglesia sin mancha y sin arruga, que es la que Jesucristo viene a buscar. Así que yo empecé a compartir en Isaías y Isaías 53, que fue donde Dios me dio la visión, donde me mostró a ese Jesucristo que había venido a esta tierra a pagar por la humanidad. Y bueno, y ahí todo lo que Jesucristo había venido a hacer a esta tierra y por qué y para qué. Entonces, debido a esa visión que Dios me dio, es que yo siento que debo de dar de gracia lo que he recibido de gracia y que Dios me llama a que comparta con cada uno de ustedes, aquellos que oyen, aquellos que ven, aquellos que Dios está abriendo los ojos, los oídos. Entonces quiero comenzar a llevarlos porque igual hay gente que me ha escrito en el WhatsApp, en el Messenger, por el Facebook y me dicen, Isa, ¿cómo hago para entrar a la visión de Dios en Cristo? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, para usted, queridos hermanos, para usted, queridos amigos que me han hecho la pregunta y para usted que no sabe, que de pronto usted es cristiano, pero no sabe porque la iglesia del Señor está estancada en este momento y la iglesia del Señor empieza a abrirse un camino verdadero en fe hacia Dios, hacia nuestro Padre, porque la fe es la que nos acerca a nuestro Padre Dios. Para eso vino Jesucristo, para que tuviésemos un contacto con nuestro Padre Dios. Entonces, ¿pero qué debemos de hacer? Debemos de nacer de nuevo. ¿Cómo hacemos para nacer de nuevo? Para nacer de nuevo le decimos a Jesucristo, entra a mi corazón, perdona mis pecados, anótame en el libro de la vida y bórrame del libro de la muerte. Y tú que ya confesaste a Jesucristo es en fe. Tú no hiciste nada cuando recibiste a Jesucristo. Tú quizás venías del adulterio, quizás venías de la fornicación, quizás venías de estar entretenido en el pecado, como todos hemos venido a Cristo por el pecado, porque para eso Jesucristo padeció, por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces no teníamos un acercamiento total con nuestro Padre y por eso fue necesario que Jesucristo viniese a padecer por nosotros a esta tierra. Entonces, el nuevo nacimiento, como le decía un principal de los judíos a Jesucristo que se acercó a él de noche y le decía, ¿cómo hago para nacer de nuevo? Si ya siendo viejo, ¿cómo hago para adentrar al vientre de mi madre de nuevo? O sea, y nacer de nuevo. Y Jesucristo le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver, no puede entrar al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Tú no vas a entrar al reino de los cielos, no vas a recibir a Jesucristo y no vas a tener un acercamiento con tu Padre Dios a través de lo que tú hagas. Tú puedes creerte muy bueno y muy santo, pero no es a través de que tú te creas, es a través de que Jesucristo con su preciosa sangre, Él pagó, te limpió del pecado, de la maldad, de la iniquidad. Él se entregó por amor a nosotros y es guardando esto en nuestra mente, en nuestro corazón, dándonos cuenta que nosotros en el momento que recibimos a Jesucristo es como si naciésemos de nuevo, porque pasamos de la maldición a la bendición, pasamos de la muerte a la vida en Cristo y esto lo hacemos es por fe, no lo hacemos por obras, como dice la palabra, para que nadie se gloríe.
lo hacemos es por fe. Esta convicción viene a través del Espíritu Santo. Por eso es bueno que le creas a Dios, porque la palabra de Dios es vida y es espíritu. Cuando tú crees la palabra del Señor y cuando tú recibes a Jesucristo y tú crees que de verdad eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y en ti es hecho nuevo todo, porque así lo dice la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo dice segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todo es hecho nuevo. O sea que en ese momento que tú recibes a Jesucristo, tú naces de nuevo. Y en ese momento, como naciste como hijo de Dios, no como hijo de pecado, no como hijo de maldición, sino como hijo de Dios, es bueno de que te metas a tu mente y a tu corazón que eres una nueva criatura y que naciste de la bendición que Dios te trajo a través de Jesucristo. Eso es necesario, que cambies tu mente. Por eso la palabra dice que debemos de renovar nuestra mente por la fe. Debemos de renovar nuestra mente, debemos de renovarnos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos digamos, en la vieja Isa, en el pecado, recibí a Jesucristo, pero no creo realmente que Jesucristo vino a salvarme, no creo realmente que Él pagó por mi pecado, no creo realmente que tengo un acercamiento con mi Padre Dios a través de la sangre de Jesucristo. Entonces no voy a poder, no acepto, si no acepto ese nacimiento, no acepto ese contacto con Dios y no acepto el reino de los cielos, como le decía Jesús a Nicodemo. Sino el que nace, es necesario nacer de agua y de espíritu. ¿Por qué de agua y de espíritu? Porque Jesucristo es manantial de agua viva, manantial de vida. Y espíritu es, o sea, las cosas de Dios son espirituales. Tú no las vas a creer porque tú las ves con tus ojos carnales. Tú viste a Jesucristo padeciendo. Tú lo vas a creer por una fe que te da Dios, por una fe que nos ha dado Dios cuando nosotros decimos: yo recibo a Jesucristo, que es la salvación, como mi Señor y Salvador. Entonces ahí es un nuevo nacimiento. Ahí estamos naciendo de nuevo. Ahí nacemos como hijos de Dios, nos reconciliamos con nuestro Padre Dios y ahí empieza nuestra vida a cambiar. El pecado ya no tiene poder en nosotros. El pecado no se enseñoreará de los que han creído en Jesucristo. Es cuando creemos la palabra de Dios, es cuando guardamos lo que Dios dice. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, pero nosotros no nos lo creemos. No hacemos que nacimos, o sea, no creemos que en verdad nacimos de nuevo. Entonces, ¿cómo va a ser Dios para darnos esa salvación si nosotros mismos no creemos? Si nosotros no guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, si nosotros no tenemos en cuenta lo que Dios dice. Porque en ese momento nosotros fuimos creados por la palabra de Dios. Lo que hay en este mundo fue creado por la palabra de Dios. La palabra de Dios es creativa, es creadora. En ese momento, como Dios lo dice, como Él lo dice, porque es Él el que lo dice, tú naces de nuevo. Cuando recibes a Jesucristo, naces en bendición, naces como hija de Dios. Así que métetelo en la cabeza y métetelo en el corazón, que eres una nueva criatura y que en ese momento el pecado te soltó, la maldad te soltó, la iniquidad te soltó, la maldición te soltó, porque en ese momento tú naces de bendición, tú naces como hijo de Dios, tú tienes un contacto con tu Padre Dios, tú puedes aclamar a Dios y Dios te escucha, porque ya no hay impedimento, ya no está el pecado ahí, ya Jesucristo te lavó, te limpió con su sangre poderosa, fue tan grande que te hizo de nuevo, te formó de nuevo.
No porque nazcas como pequeñito de nuevo, sino porque tienes que entrarlo a tu mente y a tu corazón, transformar tus pensamientos, transformar, renovarlos por medio de la fe. Es ahí donde Dios empieza a trabajar en una verdadera fe en los hijos suyos, porque es cuando nosotros creemos lo que ha pasado. Porque si nosotros nos desviamos y nosotros no nacemos de nuevo, como dice la palabra, estando en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, lo repito para que lo entiendas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí no naciste porque tú eras antico y pasabas allá orando, leyendo la Biblia. Ahí no eres bueno, o sea, no naciste de nuevo, porque, ay, es que yo soy tan buena, tan bueno. No, tú naciste de nuevo porque recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, porque creíste que Él pagó con su sangre, que Él pagó por tu pecado, por tu iniquidad, por la maldición, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero en Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo nacemos de nuevo. En Cristo empezamos a caminar con Él, con lo que dice su palabra, a transformar nuestra mente, a permitir que Dios transforme nuestra mente y nuestro corazón con su palabra. Aquí tengo por lo menos en Primera de Tito 3 lo que dice la palabra del Señor. A ver, Primera de Tito 3:5. 3:5 dice la palabra del Señor, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando tú crees la palabra del Señor, esa es el Espíritu Santo que te está convenciendo. Y si tú no crees la palabra del Señor, apresúrate a creer. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor tiene poder para transformar. Jesucristo vino a transformar tu vida. Jesucristo vino a levantarte del pecado. Jesucristo vino a acercarte con tu Padre Dios, con nuestro Padre Dios. Jesucristo vino a quitar toda la escoria, toda la rebelión, toda la maldición, toda la iniquidad, todo lo que había en nuestras vidas separado de Dios. Él vino a juntarnos con nuestro Padre. Por eso fue necesario que Él viniese a esta tierra a pagar por nuestro pecado. De esta forma te introduces a la visión con el nuevo nacimiento, recibiendo a Jesucristo como tu Señor y Salvador, creyendo que Él pagó por tu pecado, por tu maldad, por tu iniquidad. Que si Él dice que de la vida, de la muerte pasamos a la vida, así es. Si Él dice que Él es manantial de vida, Él es manantial de vida para ti, para mí, para mis generaciones, para tus generaciones. Si Él lo dice, así es. Si lo dice la palabra del Señor, así es. Porque nosotros fuimos formados por la palabra de Dios. Como te digo y te repito de nuevo, lo que existe en esta tierra, todo lo creó Dios por su palabra, por su palabra. Y si Él dice que nacemos de nuevo, así como le dijo a Nicodemo, que había que nacer de agua y de espíritu. De cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Es la única forma para tú crecer en fe. Es la única forma para que Dios empiece a hacer cosas grandes en ti. Cuando tú tienes un nacimiento, ¿y qué vas a hacer tú como una criatura, como un bebé? Tú te vas a dejar introducir por Dios a sus cosas. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Primero que todo te digo creer. Segundo, trata de leer la palabra de Dios, que es la Biblia. Lee la Biblia, ten un contacto con Dios, ora a Dios, ora y trata de asistir a una iglesia cristiana, sana doctrina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero donde no hayan imágenes que te digan, no, es que Santa no sé qué, es que Santo Romeo, es que no. El único santo que Dios mandó a esta tierra a darnos
a darnos salvación para que fuésemos sus hijos, el único santo que se hizo santo después de pagar, porque él sin tener pecado vino a pagar por nuestro pecado, hecho un hombre como cualquiera de nosotros, es Jesucristo. Ese es el único santo que tú debes de imitar, porque en el momento que tú le recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, también tú eres santo. Y tienes que creértelo porque Dios lo dice. Y no hay nada que tenga más poder que la palabra del Señor. No hay nada que te pueda llevar a una fe si no es guardando la palabra, lo que Dios dice. Que tú te empieces a introducir como esa criatura, a creer como un niño. ¿Cómo hace un niño cuando nace? Un niño cuando nace lo llevan sus padres de aquí para allá, de acá para allá. Déjate llevar por la palabra. Deja que la palabra de Dios te nutra. Deja que la palabra de Dios te guíe. Deja que la palabra de Dios te oriente. Deja que la palabra de Dios, que Dios a través de su palabra sea tu auxilio, tu socorro, tu Padre, lleno de misericordia, como dice. No porque nosotros hubiésemos hecho algo, sino por su misericordia, por su amor, por su fidelidad. Él nos introdujo en ese camino de salvación que es Cristo. Fue Jesucristo el que vino a darte un acercamiento. Es a Él al que debes de tener para tener ese nuevo nacimiento. Pero ese nuevo nacimiento no es, no, que yo sé que a mí me han hablado de Jesucristo, pero es que no, yo no creo que Él no sea capaz de, yo no creo que él pueda perdonar mi pecado, pero ¿cómo así si yo soy tan pecador? Pero ¿cómo así si yo soy tan mala o tan malo? O de pronto quizás en la iglesia donde están haciendo a toda hora te hablan más del pecado, del pecado, del pecado, que de Jesucristo que vino a limpiar tu pecado. Te hablan más de lo malo que hay en la tierra que de lo bueno que vino a hacer Jesucristo a tu vida, a mi vida, a las generaciones tuyas, a las mías y a la iglesia del Señor que se deje introducir en una verdadera fe a través de Cristo. Porque no hay una fe que venza al mundo, solo la fe en Cristo vence al mundo. Solo Cristo nos puede introducir en ese acercamiento de Dios y llevarnos a esa estatura, a ese nivel, a esa plenitud en Cristo, pero cuando nosotros nos dejamos guiar por la palabra que es Cristo, por esa voluntad que es Cristo, por ese amor que es Cristo, porque si Dios lo dice y Dios mandó a su Hijo Jesucristo, eso es lo que necesitamos. Nosotros no necesitamos sino creer, dice la palabra, al que cree todo lo es posible. Dice, cree y verás la gloria de Dios. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, es tener una certeza, una seguridad de que lo que tú estás esperando te llegó, de lo que no se ve que es Dios. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es en la fe. Porque tú no vas a ver a Jesucristo pagando en la cruz por ti. Tú lo tienes que ver es en fe, en tu corazón y en tu mente, permitiendo que Él entre a tu corazón, como dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me deja entrar, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente en el trono con mi Padre, así como yo me he sentado con mi Padre, dice Jesucristo. Entonces tienes que ser vencedor, tienes que ser un valiente, porque en esta tierra de tanto pecado, de tanta maldad, de tanta maldición, cuando tú entras a servirle a Dios, que el servir a Dios es recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, es nacer de nuevo en una fe, sabiendo que en ese momento naciste, eres una nueva criatura. Entonces es ahí donde en ti se va a desarrollar una verdadera fe. Es ahí introducida donde tú vas a ir siendo llevado por la palabra y a través de la palabra vas a ir recibiendo crecimiento. Porque todo lo que dice la palabra del Señor, si la palabra del Señor dice que Dios nos dio a su Hijo Jesucristo no por obras, sino por su misericordia, por su fidelidad, por su amor, así es. Entonces recíbelo como Él te lo da.
No le pongas añadidura. No permitas que nadie te ponga añadidura. No es que si tú haces esto o aquello, entonces sí eres hija de Dios. No. Cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, eres hijo de Dios. Eres heredero del cielo. En ese momento, como lo dice la palabra, en una y en la otra parte te voy a leer Primera de Pedro, del 1 al 3, ¿qué nos dice Primera de Pedro? Vamos a ver. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1:3. 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Óyeme. Óyeme lo que dice la palabra del Señor y tienes que creerlo, recibirlo en tu corazón, aceptarlo. Es maravilloso lo que Dios nos da a través de su palabra. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, en ese momento que Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día, en ese momento se llena tu vida, mi vida, de esperanza, de recibir por misericordia que nos hizo renacer. O sea que ya el que renace es porque ya había nacido. O sea, ya tú estabas nacido. O sea que cuando tú recibes a Jesucristo eres nueva criatura, pero por fe. No porque acabas de nacer según carne y sangre de tu papá, de tu mamá, como nacimos. No, es porque lo hacemos por fe, lo hacemos en el Espíritu. Lo hacemos porque Dios lo dice. Porque cuando nacemos, renacemos, quiere decir que ya habíamos nacido. O sea que cuando nosotros tenemos un entendimiento pleno, cuando nosotros sabemos atesorar en nuestra mente y en nuestro corazón, como personas sabias, esos tesoros de Dios que nos ha dado en Cristo, es cuando nosotros nos introducimos en una verdadera fe como hijos de Dios. Es ahí donde recibimos esa herencia, nacer de nuevo. Imagínate, nacemos de nuevo a través de bendición, a través de un contacto con Dios. En ese momento somos verdaderos hijos de Dios. En ese momento empieza nuestra vida, una vida nueva, una vida de salvación, una vida nueva de restitución. Una vida nueva donde la maldición tiene que huir, donde el pecado tiene que huir, donde la iniquidad tiene que huir. Es que no es siquiera, es que tiene. Porque cuando tú recibes a Jesucristo, cuando tú eres hijo de Dios, el pecado no se puede enseñorear de nuestras vidas. El pecado no se puede quedar ahí, la maldición no se puede quedar ahí, la separación con Dios se perdió. En ese momento estamos unidos con Dios, con nuestro Padre. Somos sus hijos, herederos de bendición, coherederos en Cristo de sus promesas y sus riquezas. Es por su misericordia. No es porque de pronto la iglesia del Señor está perdida en este momento, porque en muchas iglesias tú estás escuchando cosas que no son. No es que mira, si tú haces esto o aquello, entonces eres libre de pecado, eres libre de maldad. No, mira, entérate de una vez tú que eres cristiano. Y tú que no eres cristiano todavía porque no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, entérate de una vez. Cuando tú recibes a Jesucristo, naces de nuevo. Tienes una herencia, eso lo haces por fe. No lo haces por tus obras. No lo haces porque es que, ay, no, yo voy a ir a cantar, yo voy a ir a orar todos los días a la iglesia porque así soy más santo. No, tú puedes orar, tú puedes cantar porque es bueno hacerlo creyéndole a Dios de que qué rico hacer las cosas para Dios. Pero lo primero que tienes que saber es que eres una nueva criatura en Cristo.
que acabas de nacer de la bendición y que nada ni nadie te puede quitar esa bendición. Nada ni nadie te puede apartar de Dios. Nada ni nadie, nada, 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 nada. Porque donde sobreabunda aún el pecado, ahí sobreabunda la gracia de Dios. Que si tú estabas en mucho pecado, en ese momento recibiste gracia, favor y misericordia de Dios. En ese momento eres santo. En ese momento Dios te empieza a ver como su hijo, lavado y limpiado por la sangre poderosa de su Hijo Jesucristo. En ese momento tú puedes decir, Padre, aquí estoy, y ten la plena seguridad de que te esté escuchando. Tú eres mi Padre, tú eres mi Dios. En ese momento tu genética cambia. Tu genética cambia. Cambia tu genética porque de la maldición o de tu padre carnal o nuestros padres carnales recibimos una herencia que es la herencia de Dios. De un padre espiritual, de un padre que tiene la vida, de un padre que tiene la muerte, de un padre que tiene todo lo que tú necesitas en esta tierra, de un padre que si tú lo tienes a él, no necesitas más nada. Si tú lo tienes a él, lo tienes todo, porque Él es el dueño absoluto de todo. Entonces, si tú tienes a Dios, lo tienes todo. Nace de nuevo. Créele a Dios. Que si tú le dices a Jesucristo, entra a mi corazón, perdona mis pecados, anótame en el libro de la vida, bórrame del libro de la muerte. En ese momento tú eres de bendición, hijo de bendición. Tú eres hijo de Dios. Tú naciste de nuevo. Tu maldición, tu pecado, tu iniquidad, tu enfermedad, tu tristeza, tu soledad quedó atrás. Las cosas viejas pasaron, eso es viejo ya, eso es obsoleto. En este momento acabas de recibir una herencia como hija. Acabas de recibir algo que te da Dios y eso lo haces por fe. No porque tú tengas nada que dar a cambio. ¿Qué puedes dar a cambio? Decirle a Dios, Dios, yo te creo con todo mi corazón. Así sea difícil, pero Señor, yo pongo mi mente, mi corazón, mi vida, mi cuerpo, lo pongo en ti para creer tu palabra, para escuchar tu palabra, para recibir en Cristo esa salvación que tú me has dado, en Cristo, esa herencia que me has dado en Cristo, Señor. Yo creo a tu palabra que es Cristo. Yo creo que acabo de nacer de nuevo. Yo creo que la maldición se ha quitado de mi vida. Yo creo que el pecado no tiene poder en mi vida. En ese momento tú le puedes decir eso a Dios. Y tu vida empieza a ser transformada por Dios. Dios empieza a hacer en tu vida cosas grandes. Pero no es solamente que ya recibí a Jesucristo y que voy a una iglesia y que ya a escuchar a ver qué me dicen y qué no me dicen. No, convéncete a través de la palabra del Señor que lo que te están predicando al frente en un púlpito, de verdad te lo dice Dios en su palabra. Convéncete tú, ten una relación personal con Dios. Tú necesitas una relación personal con Dios. No hay ninguna relación. Nosotros necesitamos, sí, tener amigos y qué rico ir a los pastores y a los hermanos y compartir con ellos. Pero lo que más necesitamos es tener una verdadera relación con nuestro Padre. ¿Y cómo vas a tener esa relación con tu Padre? Cuando tú recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador y naciste de nuevo, ahí tienes una relación con tu Padre. Empiezas a leer la palabra de Dios, que es la Biblia. Empiezas a orar a Dios. Ve a la iglesia, escucha palabra de Dios, una iglesia cristiana, sana doctrina. Escucha palabra de Dios, pero convéncete a través de la palabra y a través de un contacto con Dios que sí te están diciendo lo correcto. Que de verdad esas personas sí están buscando y de verdad sí conocen de Dios. Porque ahí tú te vas a dar cuenta y nada ni nadie va a poder engañarte cuando tú tienes una verdadera relación, una verdadera intimidad con tu Padre Dios. Bueno, ahí te doy la primera pauta. ¿Cómo vas a entrar a la visión de Dios en Cristo? Cuando tú naces de nuevo, te enfocas en esa visión, ahí entras a la visión de Dios en Cristo. Ahí comienza la fe a actuar en ti, porque tú vas
a comenzar a creerle a Dios verdaderamente, porque la fe es Cristo. El autor y consumador de la fe es Cristo. Ahí empezó tu verdadera fe. Así que de esta forma, recibe a Jesús como Señor y Salvador. Y si ya lo recibiste, cree lo que dice la palabra del Señor. Cree que naciste de nuevo, que eres una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y todo en ti es hecho nuevo por el poder de la palabra en Cristo, porque así lo dice Dios en su palabra y así vino Jesucristo a dárnoslo cuando resucitó de entre los muertos. Él resucitó para darnos a nosotros vida juntamente con Él, para darnos vida sobreabundante juntamente con Él. Por eso fue necesario que Él padeciera en la cruz por nosotros. Por eso fue necesario que Él estuviera tres días y 3 noches prácticamente llevando allá a los infiernos toda nuestra maldad, nuestra iniquidad, nuestro pecado, nuestra maldición, nuestra separación con nuestro Padre. Porque cuando Él resucitó glorioso, ahí nos dio gloria a nosotros, ahí nos da poder, ahí nos da triunfo para estar al lado con nuestro Padre Dios, para ir adelante en fe, en una verdadera fe con Dios nuestro Padre, porque todo lo recibimos en Cristo. Te repito de nuevo, que es de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura.